Bienvenido seas al rito de iniciación del culto de la luna menguante. El día de hoy serás testigo presencial de lo que la profecía antigua del caballero de Hylics tiene que decirnos. El día de hoy nos sumergiremos en una búsqueda exploratoria, una búsqueda que desafía la lógica, la forma y lo común, en favor de encontrar respuestas míticas a uno de los juegos más profundamente surreales de todos los tiempos. Así que, querido iniciado de la orden de los videojuegos extraños, toma asiento y presta atención a los mantras que poco a poco irás escuchando, porque esto es el iceberg de Hylics. Yo soy Uzi Banana, un amante y maestre de los videojuegos extraños, así que comencemos con el rito. El caminante lunar ruge sus alas para olvidar fatiga, el hombre pez sonriente camina en la cúspide estrafalaria universal, la bestia solar nada entre las sábanas de estrellas, el caballero amarillento convoca en sus ojos brillos transfigurados de arena. La historia comienza en la habitación de Wayne, el protagonista de esta historia, una especie de humanoide con una cabeza en forma de media luna. Su propósito, matar a Dios. Bueno, algo así. Wayne es encomendado en una extrañísima tarea, derrotar a Gibi, el rey de la luna, una especie de tiránico gobernante que ha complicado todo lo que el mundo de Hylics tiene dentro de sí, o al menos es lo que suponemos, pues Gibi, el gobernante, además ha transformado el habla de las personas haciendo que éstas digan sin sentidos y que nada de lo que se diga sea claro por completo. Este recurso es algo que Hylics usa en ambos juegos y que lo lleva poco a poco con el fin de construirlo e integrarlo como un elemento más de la trama. A lo largo del camino, Wayne atraviesa pasajes surreales, tierras extrañas, habitaciones amorfas y desiertos de arcilla, pues todo el mundo de Hylics parece ser construido a la forma moldeable de este material, ya sea como estilo artístico o realmente como parte de la realidad de su propio mundo. Pero está de más pensarlo, pues ni Wayne ni sus camaradas entienden realmente lo que sucede. A lo largo de todo Hylics 1, Wayne recluta a su equipo. El primero es Dedusmuld, un extraño personaje con aspecto de caballero de armadura con cuernos que le pide a Wayne recuperar su vaso de papel. Luego de hacerlo, se unirá al equipo. Otro miembro del grupo es Somsnosa, una especie de chica azul, quien, al igual que Dedusmuld, ha perdido algo, sus guanteletes. Al recuperarlos, se unirá al equipo. El último del equipo de Wayne es Pongorma, un antiguo caballero que fue sellado en una cueva y que se unirá al grupo luego de que sea derrotado por este mismo. El final de Hylics 1 está interconectado con el inicio de Hylics 2, pues luego de la travesía surreal, Wayne y su equipo llegan a la luna, el lugar desde donde Gibi rige todo. Al derrotarlo, este revela a Wayne que ha preparado la luna para que ésta explote en caso de que él muera, terminando así el primer juego. Hylics 2 inicia tiempo después de estos sucesos, pues los seguidores de Gibi buscan la resurrección de este, por lo que un Wayne ahora reconfigurado como una figura mítica en su mundo debe hacer frente a esta amenaza. Hylics no es un sinsentido. El mundo de Hylics está asentado en lo que parece ser un plano bastante surrealista, un mundo completamente alocado a nuestros ojos, en el que ni las palabras, ni la lógica y ni siquiera las formas parecen tener que decir algo en concreto. Sin embargo, y del lado opuesto, hay pequeños rastros, pequeñas pistas que nos hacen suponer que quizá esto no sea así del todo. Las palabras sin sentido, por ejemplo, son justificadas como un hechizo de Gibi, el antagonista de Hylics. Las formas y la lógica además parecen corresponder a algo diferente de lo que podemos pensar, y es por ese sentido que se ha teorizado que quizá Hylics es un mundo ajeno a lo que podemos creer y que este sí que tiene un sentido detrás, como veremos a lo largo de esta iniciación. Texto generado aleatoriamente. Un elemento que da bastante juego poético a toda la historia de Hylics son los textos aleatoriamente generados. Estos son en primera instancia un recurso narrativo que hace que la historia de Hylics sea difusa y que nos haga quizá formar nuestra propia interpretación del mundo. Más allá de esto, es atribuido al propio antagonista del juego,
Gibi, quien en teoría es el responsable de que ningún personaje del juego pueda hablar con una gramática correcta. Como vemos al final de Hylics 1, este es derrotado, y en Hylics 2, al iniciar el juego y no tener la presencia de Gibi, los textos aleatorios desaparecen, hasta que más tarde este es traído de vuelta y estos textos regresan a la realidad. Como curiosidad, y si te lo preguntabas, estos textos aleatorios son generados gracias a la programación utilizando Ruby Marshall, en donde básicamente se tienen diccionarios de verbos, sustantivos y sujetos y son mezclados para generar diálogos al azar. Hylics, el destructor de géneros. Hylics 1 es un juego RPG con temática surreal, un juego bastante particular visualmente. Sin embargo, Hylics 2 es por lejos mucho más que eso, expande significativamente la idea original, llevándola a niveles completamente de ensueño, como su propio juego. Por momentos es un RPG, por otros un juego de mazmorras, en otros incluso un plataformas o un Metroidvania. Hylics 2 es tan variado que por tal motivo muchas veces es nombrado como el destructor de géneros. Todo es Clay Motion. El estilo artístico de Hylics es probablemente de las partes más destacadas del juego, pues es bastante original. Mason Lindroth, el creador de Hylics, es un artista plástico el cual se vio bastante inspirado a su vez en Yumeniki y Space Funeral, otros dos juegos, para crear la atmósfera surrealista que Hylics proyecta, a su vez inspirándose en el concepto de un juego llamado Cósmico Osmo, creando así Hylics con un sentido totalmente original. Cada personaje en Hylics es un insecto. Como ya he mencionado, una parte interesante de todo el universo de Hylics es lo surreal de su diseño. En este diseño además se ha notado que parece estar inspirado de alguna manera en el aspecto biológico y estético de los insectos. Muchos de los personajes del juego, incluidos los principales, poseen rasgos que parecen estar inspirados en aspectos insectoides, además de que la cosmovisión de Hylics, la cual trata bastante el tema de la vida, la muerte y la resurrección, es a su vez muy similar a cómo se podría ver el ciclo de los insectos con el concepto de la metamorfosis. Sin embargo, esto queda como quizá una teoría, y aún así hay que recordar que incluso en el juego podemos ver insectos menores, lo que quizá da un indicio bastante grande de que esto es bastante cierto. Los héroes arquetípicos. Los héroes de Hylics son probablemente de los personajes más particulares que he visto en bastante tiempo. A pesar de que a primera vista pareciese que no tienen una historia detrás, lo cierto es que es todo lo contrario, pues además Hylics nos deja con bastantes preguntas con respecto a estos personajes, así que querido iniciado, estos son nuestros héroes de las leyendas. Wayne, el elegido. Wayne es el protagonista de Hylics, una especie de humanoide con una cabeza en forma de media luna. Al principio parece simplemente ser un habitante más, pero poco a poco se va revelando su importancia en la historia milenaria del juego, dando indicios de que quizá es solo uno más de un ciclo de renacimiento perteneciente a toda una raza de humanoides como él. Dedus Maul, el arqueólogo. Dedus Maul es un curioso personaje con el cual nuestra primera interacción es buscar un vaso de papel, con lo que se unirá al equipo. Sin embargo, este pequeño elemento es, como más adelante se intuye, una pieza perteneciente al pasado del mundo, siendo Dedus Maul el responsable de la búsqueda de aquel pasado distante. Somsnosa, la sobreviviente. Somsnosa es una humanoide de color azul que lleva un pocho rojo y un casco en forma de calavera. Esta se une a nuestro equipo luego de ayudarla a recuperar sus guantes. A primera vista parece solo un personaje más, pero para ella es que también se deja un rastro curioso de pistas sobre quién es, pues en algún momento de la historia se revela parte del trasfondo de la historia de este personaje. Pongorma, el caballero. Pongorma es una especie de humanoide que porta un casco rojizo, el cual le cubre el rostro. Este en primera instancia es encontrado en una cueva ancestral y es liberado. En Hylics 1 no se explora mucho sobre él, pero en Hylics 2 este parece cobrar un sentido mayor, pues al no estar Wayne disponible para detener la reaparición de Gibi en un primer momento, es Pongorma quien se encarga de hacer lo posible, además de que debido a que ahora Gibi está muerto, este puede hablar con claridad, dándonos indicios en sus diálogos de que este pertenece a tiempos ancestrales.
La relación entre Somsnosa y Wayne. A lo largo de los juegos podemos ver en múltiples ocasiones que Wayne es el encargado de reunir a su equipo. Esto incluye claro a Somsnosa. Sin embargo, es cierto también que en el mundo de Hylics no parece que existan definiciones como familia, amigos o pareja. Aún así, el fandom de Hylics muchas veces parece asociar a Somsnosa como un posible interés romántico para Wayne, y si me lo preguntan a mí, yo diría que quizá tiene un sentido mucho más poético al final, pues como vemos, Wayne representa muchas veces el cambio, es quien va y quien viene, trayendo cambios a su mundo, y desde el primer momento sabemos que representa a la luna y sus fases, no tiene un lugar claro, y por otro lado Somsnosa la encontramos siempre en su hogar, e incluso en Hylics 2, esta trata de defenderlo a toda costa, siendo una constante de ella la permanencia. De alguna manera, quizá aunque no sea un interés romántico en toda regla, lo cierto es que pareciera que Somsnosa y Wayne son contrapartes que funcionan bien juntos, y que Somsnosa le da un ancla al cambio de Wayne y a su vez Wayne una dirección a Somsnosa. Dedusmoon muere al final de Hylics. Una escena bastante curiosa y quizá desconcertante ocurre al final de Hylics 2. Luego de la derrota de Gibi, el equipo completo son llevados a una presentación en vivo como si fueran una banda de rock. Posterior a esto se proyectan algunas escenas extra donde podemos ver algunas curiosidades como un Wayne avión, un Wayne pasta de dientes, a Somsnosa jugando golf, a Pongorma bailando y finalmente la cabeza de Dedusmoon deshaciéndose y expulsando de su interior unas curiosas formas rojizas bastante extrañas, por lo que muchos teorizan que puede ser quizá una representación a su muerte o algo similar. Sin embargo, algo que es mencionado por el mismo Dedusmoon es que este tiene una especie de estructura interior, por lo que también se puede teorizar que quizá este solo haya hecho una especie de muda de piel. Somsnosa y Pongorma son de la misma especie. Una cosa bastante interesante entre los personajes de Somsnosa y Pongorma es que parece ser que estos están relacionados de alguna manera, pues ambos parecen ser quizá pertenecientes a la misma especie, esto apoyado más que nada en que tanto Somsnosa como Pongorma parecen poseer cuerpos con pieles azules, pues como vemos en Hylics 1, la cara rojiza de Pongorma es solo un casco, por lo que esta teoría parece bastante interesante. Sin embargo, por otro lado, justamente nunca vemos a Pongorma sin su casco para poder confirmar o descartar esta teoría, y otro dato a tomar en cuenta es que la raza de Somsnosa parece usar los cráneos en la cabeza como lo podemos ver, por lo que esta teoría parece falsa. Fuller. Este punto hace referencia a que el nombre original de Gibi al parecer iba a ser Fuller, esto con base en que es el nombre con el que se le identifica en los primeros archivos del juego, pero posteriormente sería cambiado. Luna gibosa, origen de Gibi. Este es probablemente uno de los personajes que encierran mayor misterio en toda la cosmovisión de Hylics. El origen de su nombre está inspirado en la fase lunar gibosa, la cual está justamente antes de la luna llena. Por otro lado, Wayne, el protagonista, está inspirado en la luna menguante, es decir, básicamente la contraparte faltante de la luna gibosa, por lo que ya desde aquí podemos notar una especie de correlación entre el protagonista y el antagonista, el villano y el héroe. Culto de Gibi. Posteriormente a la muerte de Gibi en Hylics 1, es que este renace gracias a la ayuda de un culto en su nombre, encabezado por Odoseir. Aún así, Gibi es derrotado y gran parte de su culto también, pero Odoseir es de los pocos que aún se mantienen con vida luego del final de Hylics 2. Sin embargo, gracias a trabajos posteriores de Mason Lindroth, es que se sabe que tendrá una gran participación en la futura entrega de Hylics, como veremos más adelante. Y hasta aquí el primer nivel del reto de iniciación a la leyenda de Hylics. Espero que hayas comprendido bien los conceptos y lo más básico de la cosmología de esta historia, porque la leyenda continúa y ahora nos adentraremos en el paso intermedio para que puedas ser un maestre de la Orden de Hylics. La mujer azulada llora nubes de desesperación, el anticuario universal reencarna el pasado del cosmos, el caballero flotante sangra cabezas de milenios carmesís, el héroe lunar resurge vigoroso entre fugacidades.
Mason y Chuck. Para entender por completo el universo de Hylics, se debe abordar al creador de este mismo, Mason Lindroth. Mason Lindroth es un multiartista que desde 2012 ha puesto su mirada en todo este mundo de los videojuegos, empezando con pequeños proyectos para jams, competencias de videojuegos y experimentando con su ya característico estilo surrealista que impresiona tanto. Años más tarde, Hylics sería una realidad y muchos años más tarde Hylics 2, siempre dando pauta a mejores proyectos. A Mason además se suma Chuck Salamone, quien es el compositor de la banda sonora de los juegos de Mason, quien le añade la pieza faltante al universo surrealista de Hylics. Juegos anteriores de Mason. Mucho del estilo de Hylics se ve basado a su vez en los anteriores juegos de Mason. Mason es probablemente uno de los pocos creadores que he visto que tienen bastantes obras originales. Algunos juegos de este son Asmosnos, Fashion Club, Somsnosa, Journalier, Weird Egg and Crush Finger, Lulabi, Mosnaso, Melter, Fishbowl y Muldulamulom. Como podrían darse cuenta, la gama de juegos que tiene Mason es enorme y en cada uno de ellos encontramos elementos en común como el estilo artístico, el género o la temática. Sin embargo, también en cada uno de ellos, Mason los combina de una manera que hace que cada uno de sus proyectos se sientan únicos. Esto probablemente es aquello que distingue a Mason de otros creadores. Hylics 3. Hylics 3 es el nombre con el que se le conoce comúnmente al proyecto que continuará todo el universo de Hylics 1 y 2. En realidad este no se llama Hylics 3, pero en esencia sería la continuación. En esta nueva entrega, el elenco principal no estaría presente y en su lugar se abriría paso a una nueva serie de personajes que serían los que encarnarían la trama principal. Toda esta nueva entrega sería revelada en uno de los trailers en 2022 de la mano de nada más ni nada menos que Mason Lindroth. Además, como dato adicional, el nombre que más se especula que pudiera usar esta siguiente entrega sería la de nuevo Hylics. Absent Moon. Absent Moon es un álbum conceptual el cual además cuenta hechos posteriores a Hylics. El disco es bastante interesante, con la mitad de este narrando hechos y la otra siendo versiones instrumentales de las canciones. Este comienza con la partida de Wayne del grupo. Somsnosa va en busca de otras criaturas similares a ella de su misma raza, pero Dedusmul pronto se da cuenta que con la partida de Wayne a manos de una especie de guantes enormes, mucho del estado natural de su planeta se ve cambiado. Los otros Wayne restantes han mutado y han tomado formas diferentes. El álbum termina con Dedusmul siendo atacado por un Wayne dientes de sable y con el renacimiento de Odoseir, quien en Hylics 2 había tratado de traer de vuelta a Gibi, pero en esta ocasión al parecer se dedica a darle vida a un nuevo personaje. Letras de Mars Volta. Un rumor bastante curioso sobre los diálogos en Hylics menciona que gran parte de estos están basados en las letras de las canciones de la banda The Mars Volta, de la cual supuestamente Mason habría tomado algunas partes de estas para formar el diccionario que le da forma a los diálogos aleatorios que Hylics posee. Aún así, lo cierto es que no pude encontrar la fuente original de esto y tampoco parece haber pruebas suficientes de aquello. Contenido eliminado de Hylics 1 y 2. Hylics, como la mayoría de juegos, contiene zonas sin usar, sprites descartados y contenido no utilizado. Sin embargo, en esta ocasión, este en realidad no aporta muchos datos interesantes o relevantes que valga la pena comentar. La mayoría de estas zonas, como pueden ver, son zonas beta de las que serían el resultado final, lo mismo con los sprites y con los recursos adicionales. Cuerpo de personajes basados en una figura de acción. Un dato bastante curioso y que igualmente se rumorea entre algunos fanáticos de Hylics es que el cuerpo de gran parte de los personajes del juego utilizan como base un antiguo muñeco G.I. Joe de los 80 y más concretamente de uno pirata. Sin embargo, Mason jamás ha corroborado el dato. Se especula que porque puede meterlo en problemas legales o algo por el estilo. La estatua del hombre pájaro es Gibi.
Este punto hace referencia a la estatua que aparece al final de Hylics 1, la cual tiene una especie de forma como de hombre pájaro o algo similar. En sí supongo que este punto se refiere a que este objeto es parte de Gibi, es decir que después de la muerte de Gibi, esta estatua sería un remanente de él. Drácula. Drácula es como lo describe el código del juego, el narrador que se encarga de contar la historia de Hylics, aunque claro que no hay mucho en realidad sobre este personaje como tal. Este aparece físicamente en Hylics 1 y de hecho es posible encontrarlo cuando se pasa de un capítulo a otro. Sin embargo, cerca del final del juego, este muere y en Hylics 2 solo se le ve un par de veces como un pequeño cameo. Hay más gobernantes además de Gibi. A lo largo del universo de Hylics, tomando en cuenta además los anteriores juegos de Mason Lindroth, podemos ver un sinfín de mundos diferentes y aunque cada uno se aborda desde un punto de vista único, con estos mundos se puede llegar a intuir que todo el universo de estos juegos coexisten o comparten cierta historia, lo que eventualmente puede llegar a crear muchas teorías sobre Hylics relacionadas al reparto del poder, a la historia que estos juegos nos cuentan y a cómo todo este universo tan extravagante ha ido evolucionando. Por tal motivo no es extraño pensar que Gibi puede que no sea el único gobernante que existe o que ha existido, pues la tierra de Hylics parece en sí misma una tierra ancestral la cual esconde una historia profunda y compleja. Por otro lado, al observar al protagonista, Wayne, y luego de conocer parte de la historia de Hylics, es que también podemos pensar en él como una figura de poder, la cual probablemente repercuta y dé forma al mundo y al universo de Hylics, como hemos visto hasta ahora, y que puede que en el futuro esto se expanda aún más en el universo abstracto, pero tomando en cuenta lo que se ha visto hasta ahora, esta teoría parece bastante real, pues luego de la derrota de Gibi en Hylics 1, podemos ver a otro gobernante en la siguiente parte, a Ablerol en Nuevo Muldul. Origen de los ciudadanos de Nuevo Muldul. Nuevo Muldul es la ciudad principal que podemos encontrar en Hylics 2. En esta coexisten muchos ciudadanos de características bastante extravagantes. La principal actividad en esta ciudad es una especie de minería o cosecha subterránea en la cual se cultivan o se crían a los caltemites, una especie de filtración natural del tejido orgánico, básicamente pareciendo como si fueran estalactitas humanas. Esta es una idea bastante interesante, pues nos dice que en este mundo, o al menos en esta ciudad, la barrera entre la manufactura y lo espiritual se ha unido haciendo que sea posible el manufacturar la propia vida. Otro material además extraído ahí es el Hylem, el material que le da forma a toda la realidad de Hylics. La palabra Hylem viene del griego Hyl, que significa materia primigenia o sustancia del ser. En la filosofía aristotélica es la base de todo lo que existe antes de tomar forma. Otro punto bastante interesante sobre cómo funciona este proceso de extracción material es el caso de los pulmen, que básicamente aparecen en estos lugares de cosecha por la acumulación de estas sustancias. Básicamente es la materia volviéndose a organizar por sí sola, tomando conciencia. Todo esto en conjunto explica mucho del origen de los ciudadanos de Nuevo Muldul y nos da una visión un poco más sencilla de explicar del ciclo de vida de Hylics, pues podemos entender que la materia de Hylics es un ser moldeable, la cual toma diversas formas por su propia conciencia. Un dato extra que quizá no es muy relevante, pero es muy coincidente en esta parte, es que el nombre de Nuevo Muldul de la ciudad es en parte tomado de un juego anterior de Mason llamado Muldulamulom, en donde juegas como una especie de mago, con un estilo bastante similar a los minijuegos en Hylics 2. Puede que quizá este juego esté relacionado con la historia de Nuevo Muldul de alguna manera. Pongorma es un alienígena. Pongorma especialmente es uno de los personajes más curiosos del juego. Al inicio de la historia sus antecedentes no son muy claros, únicamente menciona que ha estado encerrado en una bóveda o caverna por bastante tiempo, esperando a poder salir. Sin embargo, en el segundo juego es que se explora mucho más en su pasado, mencionando que perteneció a una antigua orden llamada los Temibles Caballeros de Ythorn. Además, como se puede
sugerir al final del juego, este tiene una especie de historia con Gibi, pues en el encuentro final con este, Gibi le habla por su nombre a Pongorma, además de que lo incita a unirse a su lado. Cosa que Pongorma rechaza. Mucho se especula sobre este personaje, más aún sabiendo que coexistió en la era de los sabios que Hylics menciona, por eso es que se ha especulado que puede ser un ser venido de un lugar distante o una entidad diferente. Anagrama de Somsnosa. Este punto hace referencia a que el nombre de Somsnosa es en realidad un anagrama del nombre original de Mason, usando las mismas letras que su nombre posee. Además, como dato extra, como recordarás, Somsnosa también es el nombre de un juego anterior de Mason. Además de eso, hay otros dos juegos que utilizan anagramas surgidos a partir del mismo nombre de Mason para sus títulos, los cuales serían Asmosnos y Mosnaso. Pasado de Somsnosa. Somsnosa es un personaje el cual tiene una vida algo trágica, pues sobre ella se conoce que en algún punto, antes de los eventos de Hylics, esta tenía una familia, la cual aparentemente moriría a manos de los esqueletos rojos que vemos en Hylics, lo que la orilló a vivir en soledad. Por tal motivo es que Somsnosa es bastante solitaria. En Hylics 1 podemos encontrarla por primera vez en su hogar, el cual está igualmente infestado de esqueletos rojos. Después de recuperar sus guanteletes, esta se une al equipo de Wayne. En Hylics 2 la vemos nuevamente. Esta ha tenido que abandonar su casa debido nuevamente a los esqueletos rojos. Sobre Somsnosa no se conoce a detalle toda su historia sobre su pasado, pero sí se puede especular algunas cosas, pues por ejemplo es la que parece más humana de todos los personajes, y al final, después de Hylics 2, Somsnosa decide buscar otros seres de su misma raza y parece que eso concluye con Somsnosa encontrándolos finalmente. Textos poéticos. Este punto se refiere básicamente a las inspiraciones literarias que Mason tomó para gran parte de los textos presentes en Hylics 1. Algunas veces podremos leer fragmentos de poemas de algunos escritores y poetas, como se puede ver en los créditos del juego. Algunos de ellos son Chesterton, Robert Herrick, Archibald Lampman, Cristina Georgina Rossetti y Walter de la Mare. Muchos de estos escritos tienen un carácter igualmente surreal que encaja bastante bien con lo que es Hylics. Aquí te dejo un pequeño poema de Walter de la Mare, solo para que te des una idea de lo que estos textos originalmente quieren ilustrar. ¿Hay alguien ahí?, preguntó el viajero, llamando a la puerta iluminada por la luna. Su cabello en el silencio pisaba la hierba del suelo del bosque. Un pájaro voló desde la torreta sobre la cabeza del viajero, entonces golpeó la puerta de nuevo. ¿Hay alguien ahí? Pero nadie le abrió al viajero. Ninguna cabeza se asomó por el alféizar, bordeado de hojas, y él miró sus ojos grises perplejo e inmóvil, pero una multitud de fantasmales oyentes que habitaban en la casa solitaria, escuchaban en la quietud de la luz de la luna, esa voz del mundo de los hombres, quietos bajo los tenues rayos de la luna, en la escalera oscura, que bajaba al salón vacío, escuchando en el aire agitado, sacudido por la llamada del viajero, pero de repente golpeó la puerta aún más fuerte y levantó la cabeza. «Diles que vine», y nadie respondió. «Que cumplí mi palabra», dijo el viajero. No hubo ni un movimiento entre los oyentes, aunque cada palabra resonaba a través de la penumbra de la casa, cada palabra del único hombre vivo. Ahí oyeron su pie en el estribo y el sonido del hierro sobre la piedra, y cómo el silencio regresó suavemente cuando los cascos hundidos desaparecieron.
El vaso es una reliquia antropológica. Un detalle bastante interesante que nos aporta Hylics 1 es el vaso de papel que Dedusmoln busca desde el inicio del juego, pues este objeto, que a primera vista puede pasar desapercibido o incluso que puede parecer simplemente un elemento de relleno más, es más bien un objeto de detalle entre muchos de los fanáticos del juego, pues se especula bastante que aquel vaso es una especie de tesoro perteneciente a una época anterior, tal cual como si fuera una vasija ancestral de tiempos más contemporáneos. Esto se basa más que nada en el papel que Dedusmoln encarna, pues este es una especie de antropólogo en Hylics. Es por eso que se especula bastante que aquel vaso es un objeto bastante importante, ya que además los vasos de papel son bastante pocos, lo que nos daría a pensar que muy probablemente son objetos únicos en el mundo de Hylics. Los sabios. Los sabios son probablemente de los personajes más enigmáticos y curiosos de toda la trama de Hylics. Estos están dispersos a lo largo de todo el mapa y otorgan a Wayne su token al hablar con ellos. Existen hasta la fecha 6 sabios en total, 3 en el primer juego y 3 en el segundo. Realmente estos personajes no tienen mucho diálogo y no se sabe mucho sobre ellos. Su aspecto es bastante variado y aún así tampoco parecen sugerir mucha información acerca de ellos. Probablemente el sabio que más aporta información sería el último, el sabio de los satélites. A lo largo del juego podemos encontrar algunas secciones con minijuegos al estilo de plataformas en 2D, pues como se puede ver en el final verdadero de estos minijuegos, en donde se controla Mini Wayne, este termina convirtiéndose en el sabio de los satélites mediante una especie de metamorfosis o algo similar. Esto quizá nos da una pista del origen ancestral de estos sabios, siendo quizá de alguna manera originarios también del mismo Wayne o emparentados de alguna manera. El dato más directo en referencia a los sabios nos dice que estos eran una raza anterior que dominaba la Tierra hasta que ocurrió un hecho catastrófico. Otro detalle bastante interesante que pude encontrar en un comentario de Reddit menciona que quizá el viejo Wayne que vemos al inicio de Hylics 2 podría llegar a ser un sabio más. Esto basado en el hecho ya mencionado anteriormente de que los sabios quizás son partes procedentes del mismo Wayne, y además basado en un curioso detalle de un pequeño tráiler antiguo de Hylics 2 en donde el viejo Wayne se le puede ver en un lugar bastante similar a donde encontramos al sabio de los satélites, atando muchos de estos cabos sueltos y dándole el sentido de que los sabios apoyan a Wayne en su tarea mediante la entrega de sus tokens. Es que podemos teorizar que estos sabios o son una especie de raza primigenia o son parte de un Wayne mucho más antiguo y que por tal motivo buscan apoyar al Wayne del presente. Querido iniciado de la Orden Lunar, estás por escuchar la parte final y más interesante de la cosmología de Hylics, así que vayamos a sumergirnos en todas aquellas teorías más profundas que Hylics tiene para contar. El caminante lunar fallece innombrable e irreplicable. Las alas solares mojadas en fango, el cardumen lo moldean. En el presagio del fin de los días, recuerdo la lógica entonces, lógica perdida en el sinfín de los tiempos deformados. En el sinfín de los tiempos deformados. La luna en Hylics 1 es el primer Hailem Xilem. A lo largo de toda la historia de Hylics, vemos cómo Gibi se empeña en hacer que los habitantes del mundo no puedan comunicarse o sean un poco más torpes de alguna manera, para que así este pueda regir el mundo sin problema y sin oposición. Como vimos en Hylics 2, esto lo logra mediante el control masivo de un satélite conocido como Hailem Xilem, el cual esparce una especie de ondas por todo el planeta, convirtiendo a todos los seres en criaturas con mucho menor razonamiento, afectando a la mayoría de seres del mundo del juego. Sin embargo, un curioso detalle que quizá no se toma muy en cuenta es que en el juego anterior, en Hylics 1, la manera en la que Gibi logra esto es mediante otro satélite natural, en este caso la luna, pues de alguna manera serviría como el medio para llevar este mismo maleficio a todos lados. Un detalle extra sobre esto es que el nombre de Hailem Xilem
Mexilem es una especie de juego de palabras que hace referencia a la esencia vital que Hylics nos plantea que le da forma a toda la vida en este mundo, por lo que muy probablemente este nombre haga referencia a su modo de funcionamiento en el que quizá transmuta esta esencia original. Los Wayne son una mente colmena. El viejo Wayne es probablemente de los personajes más interesantes que podemos encontrar a lo largo de todo Hylics. Este en realidad es el Wayne original que podemos encontrar en la primera entrega del juego, ya que luego de estos hechos ha pasado tanto tiempo que ese Wayne original se ha transformado en el viejo Wayne, además de que de él se han derivado todos los otros Wayne que podemos ver en Hylics 2. Sin embargo, el Wayne protagonista de esta segunda entrega es el Wayne más capacitado para derrotar a los seguidores de Gibby, debido a que es el único que ha completado su entrenamiento. Por otro lado, la existencia de este viejo Wayne y su ciclo de reproducción es una cuestión bastante interesante, ya que nos habla de que de alguna manera el viejo Wayne puede dividirse en varias partes, y por lo mismo es que se especula que puede ser una especie de mente colmena, debido a que esta división no sería solo física sino también mental. Ciclo de vida de Wayne. El ciclo de vida de Wayne es de las partes más curiosas e interesantes que podemos analizar. Si bien a primera vista pareciera que quizá no está muy bien desarrollada o explicada en el juego, lo cierto es que haciendo algunas asociaciones podemos encontrar algunas cosas curiosas. El ciclo empezaría con un Wayne original del que probablemente no se sepa mucho como tal. Tras bastante tiempo es que este Wayne original poco a poco se iría dividiendo, creando clones de sí mismo, pero estos serían una especie de larva como los que podemos ver en Hylics 2. Con el tiempo, estos Wayne larva crecerían hasta convertirse en los Wayne normales. El Wayne original se volvería el viejo Wayne, dando paso a nuevos Waynes más jóvenes. Sin embargo, es aquí donde se encuentra lo curioso, pues el ciclo puede verse alterado, como vimos por ejemplo en el minijuego de Mini Wayne, en donde vemos a ese Wayne pequeño convertirse en el sabio de los satélites, lo que quizá nos da una pista de que el ciclo de vida de Wayne es mucho más complejo y menos lineal de lo que se puede creer, y además dándonos pistas de que el ciclo de vida y reproducción de Wayne es bastante similar a la de un insecto. Gibby es Wayne. Una teoría bastante interesante y que podemos sacar en base a todos los anteriores datos y teorías que hemos tocado es aquella que menciona que Gibby es Wayne. Esta teoría, que a primera vista podría parecer un sinsentido, en realidad creo que tiene muchas bases para al menos considerarse. Como vemos a lo largo de Hylics, Wayne es en esencia el protagonista, quien de alguna forma encarna el papel de el bien o lo correcto, y por otro lado Gibby es todo lo contrario, es el antagonista quien encarna el papel de el mal. Tanto Hylics 1 como Hylics 2 nos plantean una trama similar en donde Wayne y Gibby se enfrentan para definir el destino del mundo. Por tal motivo es que quizás se puede considerar a estos dos como caras opuestas de una misma moneda, pero esto puede tener una explicación mucho más reveladora en un futuro, siendo quizá un ciclo que va contándose de a poco. Como recordarás, el viejo Wayne es un personaje que nos da una pista sobre lo que es Wayne en realidad, tanto si es una mente colmena como una especie individual. Lo cierto es que Wayne tiene un ciclo y puede cambiar y evolucionar, como por ejemplo lo vimos en la escena de Mini Wayne volviéndose el sabio. Este ciclo natural que además Absent Moon también amplía, dejándonos saber de la existencia de múltiples especies basadas en los Wayne que vimos en Hylics 2, amplía mucho más la visión que tenemos de lo que podría ser en un futuro el destino de Wayne, o al menos una de las posibilidades, pues si Wayne puede transmutar en un sabio o en una especie diferente, no es muy loco pensar que podría convertirse en su contraparte, en Gibby, pues además el simbolismo que estos encarnan es bastante profundo y simbólico. El que Wayne sea una fase lunar anterior a Gibby es un dato a considerar. No
no hay un bien o mal explícitos en Hylics. En Hylics, el sentido desde el que Wayne actúa es bastante ambiguo desde un primer momento, quizás de cierta forma haciendo referencia a lo menguante de su propia naturaleza. En esta historia no se cuenta en realidad la lucha entre fuerzas opuestas, aunque si bien se puede considerar a Wayne como el bueno y a Gibby como el malo, en realidad son partes necesarias de un ciclo que se debe completar para llevar equilibrio, tal cual como las fases lunares de las que Hylics se inspira tanto, son partes necesarias que siguen un trayecto en el que poco a poco se va deformando la realidad del propio mundo, pero que en esencia no cambian la moral de este mundo ni su ética, pues son conceptos que ni siquiera existen. Quizá mucho de este ciclo de cambio, de muerte y resurrección, sean una pista profunda de la explicación real del por qué el mundo de Hylics es como es, un sinsentido caótico que no parece depender de muchas leyes reales. El significado de Hylics. El título Hylics es proveniente de un antiguo término griego, Hyli, el cual tiene como significado materia y es más descriptivamente lo que se definía como una sustancia o aquello de lo que está compuesto algo. Por otro lado, en la filosofía gnóstica se hablaba de tres seres diferentes, los Pneumatics, los Psychics y los Hylics. Estos tres tipos de seres son lo que darían forma y cosmovisión a los diferentes tipos de seres que existen, siendo los Pneumatics los seres espirituales, los Psychics los seres del alma, que serían un intermedio, y los Hylics los seres materiales. Estos orígenes del significado de la palabra Hylics nos dejan ver el trasfondo propio que el juego nos pone, pues en el mundo de Hylics todo es material y cíclico, las cosas son un sinsentido material y líquido, el lenguaje carece de sentido y las formas se deforman sin un propósito real, que al final terminan dándole forma a lo que el mundo poco a poco va construyendo. Todos los personajes, Wayne, Somsnosa, Dedusmul y Pongorma, son en esencia Hylics, entidades hechas de carne y color, atrapadas en una realidad donde el pensamiento y la materia son inseparables. La elección del nombre sugiere que el juego entero es una reflexión sobre la materialidad del ser y la ilusión del sentido. La carne, la palabra y el mundo se mezclan hasta volverse una sola sustancia. En este plano no hay alma separada del cuerpo, simplemente una materia superior que quizás sueña con ser consciente en un ciclo de sueños eterno, donde la luna juega como un símbolo de este ciclo. Los minijuegos de Hylics Arcade son anteriores a la creación. Una cosa bastante curiosa que la comunidad de Hylics notó es que las pequeñas secciones arcade de Hylics 2, en donde controlamos a Mini Wayne, son quizá pertenecientes a un pasado en la tierra de Hylics bastante remoto y que de alguna manera nos cuentan un poco de los hechos anteriores a lo que la historia contemporánea del juego nos relata. Algunos elementos que contribuyen a esta pequeña teoría es, en primera, el hecho de que los minijuegos incluyen elementos del mundo de Hylics, pero configurados de una manera un tanto peculiar, como si fueran versiones pasadas de las actuales, como lugares, enemigos e incluso ambientes. El minijuego, como recordarás, termina con Mini Wayne convirtiéndose en el sabio, lo que quizá nos da una pequeña pista más. Además, y ya por último, para mencionarlo, este minijuego está basado en otro juego de Mason llamado Muldula Mulom, en donde el ambiente es muy similar al ambiente de estos minijuegos, lo que quizá nos pueda dejar pensando si este otro juego de Mason puede estar conectado de alguna manera con el minijuego en Hylics. Los eventos de Hylics tienen lugar en el planeta Tierra posapocalíptico. Este probablemente es la teoría más extensa de todo el video y la que particularmente me parece más interesante, ya que a lo largo de todo Hylics vamos explorando esta sin que nos demos cuenta. Muchos elementos a lo largo del juego componen este ambiente tan onírico, surreal y particularmente llamativo que hacen de Hylics una experiencia de otro mundo, pero al mismo tiempo posee ciertos guiños que le dan un carácter mucho más humano y cercano. Dedusmul es probablemente el personaje más revelador, siendo un antropólogo de la edad contemporánea, el cual explora el mundo carente de sentido buscando rastros de un mundo anterior
y es aquí donde surgen elementos bastante curiosos como el vaso de papel, el dinero, los burritos, los objetos humanos reutilizados de una manera diferente como inodoros, juegos arcade y electrodomésticos alterados e incluso estructuras semigeométricas que de hecho quizá no parecen encajar en un primer momento con todo el paisaje surreal que Hylics nos plantea. Como mencionaba anteriormente, lo que Hylics plantea es un mundo donde lo material, la carne y lo tangible es solo eso, donde lo espiritual ha quedado bastante lejano y donde las cosas han sido llevadas a un punto irreconocible del humano, sin una explicación real, pues podría ser desde el resultado de la evolución humana hasta una intervención celestial superior. De cualquier manera posible, Hylics no nos plantea un mundo alienígena, sino más bien un mundo futuro, nuestro propio mundo, en un futuro lejano en donde quizá todo haya sido tan deformado a tal punto de volverse simplemente irreconocible. Otro factor clave en esta teoría es Somsnosa, probablemente la última de la especie humana, o quizá último testigo de la evolución milenaria que ha llevado a los seres humanos a mutar, pues Somsnosa, que si bien tiene rasgos bastante extraños, es probablemente el ser más humano de todo Hylics, al menos en apariencia, y además tal como se nos describe al final de Hylics 2, sobre cómo los Wayne restantes han mutado y han sido transformados de alguna manera, no es muy loco pensar que de aquella misma manera, el mundo y los humanos lo hayan podido hacer, quizá de manera natural o por una entidad más allá de nuestra comprensión. Sin duda Hylics 2 nos deja con un montón de preguntas que a lo mejor y no deban ser respondidas, pero que nos hace esperar con bastantes ansias la tercera entrega de la saga. Todo es un sueño prenatal. A lo largo de todo el juego, los escenarios, los personajes, los objetos, la ambientación y las innumerables situaciones y elementos de segundo plano que se nos presentan nos hacen sentir una vibra bastante surreal que difícilmente se han podido ver en otros videojuegos u obras. Hylics construye todo un universo basado en esos pequeños elementos que le van dando identidad y forma a lo que es el juego como tal. Una teoría bastante interesante es aquella que sugiere que Hylics es un sueño de una futura criatura que quizá algún día terminará de formarse. La identidad material de Hylics, como mencionaba, parece carecer de espiritualidad, un rasgo bastante curioso que muy probablemente nos da una pista de que quizá esta espiritualidad faltante es debido a que aún la formación sigue en camino. Los personajes principales serían conceptos en desarrollo por la mente de este ser en desarrollo, el ambiente sobre todo al ser hecho de arcilla y además al ser bastante cambiante puede asociarse con órganos o tejidos en desarrollo también, cambiando de forma, adaptándose a cada nuevo proceso, y los satélites como impulsos nerviosos que moldean el sueño que se está gestando para esta nueva criatura. Mucha de esta teoría además se ve basada en la estética del juego, la cual tiene cierto carácter orgánico o biológico, como el jugo, las estructuras, las criaturas moldeables extraídas en Nuevo Muldul, y además todo el ciclo de cambio entre Wayne y Gibby podrían sugerir la formación y construcción de este nuevo ser. El que en Hylics 1 los seres carezcan de una lógica en el habla puede ser un rasgo más de esto, siendo quizá Gibby este instinto más primario y Wayne quizá el desarrollo, y es por eso que este lleva la trama hacia adelante. Este ser podría ser una entidad que quizá pronto despertará, reduciendo el mundo de Hylics a simplemente su primer sueño. Todos los juegos de Mason están conectados. Una megateoría que les explicaré para finalizar este iceberg nos dice que todos los juegos de Mason Lindroth están conectados de alguna manera y le dan forma a un megacosmos y a todo un universo con historias y diferentes épocas que al final le dan más sentido a Hylics y al porqué de su extraño ser.
La teoría comienza con el juego Journalier. En este juego encarnamos a una especie de secretaria la cual repentinamente ve en las noticias que los seres humanos se están convirtiendo en una especie de masa grisácea. Este juego está todo en blanco y negro y a mi parecer se podría entender como una visión del pasado más remoto de la Tierra, pues acá se presentan muchos elementos humanos, autos, casas, trabajos, televisores, máquinas arcade e incluso carreteras. La protagonista además usa un atuendo formal similar a la de los oficinistas y conforme avanzas por el mapa vas descubriendo cómo los seres humanos se van convirtiendo en extrañas criaturas. El mundo en sí se puede entender como una versión futurista de nuestro mundo actual. El juego culmina con la protagonista llegando a su trabajo hasta que repentinamente todos son transformados en seres mutantes también y ella finalmente se convierte en uno de esos seres. Beachcomber es el juego que contenía Journalier. En este somos una especie de niño grisáceo similar a los seres que vimos en el juego anterior. Acá nos dedicamos a buscar en la arena alguna especie de tesoro o algo similar. Este juego es bastante experimental, pero los elementos a tomar en cuenta para la teoría es que podemos ver probablemente a los últimos humanos supervivientes y además vemos el despertar de la mano gigante traída por el protagonista del juego, quien termina por aplastar a este niño y volverlo una masa grisácea sin forma. Acá también encajaría el juego de Moznazo, el cual nos presenta una especie de juego de mazmorras con personajes surreales y en blanco y negro, siendo probablemente una representación de los hechos tras Journalier luego de que todos los seres hayan mutado. En el siguiente juego, Asmosnos, el mundo ha cambiado bastante. El principal elemento es que ahora muchas de las cosas tienen colores vibrantes. Podemos ver un protagonista amarillento que nos recuerda bastante a Wayne, de hecho siendo quizá una versión primigenia de la raza de este. El juego comienza con la leyenda de en un futuro distante y vemos una nave espacial a un costado de lo que parece ser el planeta Tierra. Después la escena transpone al interior de la nave donde vemos al ser amarillo estar en una especie de incubadora. Es entonces que un cerebro flotante le ordena activar la máquina del juicio final en la Tierra, por lo que el ser es llevado a este lugar. Durante todo el juego veremos un mapa similar al que veíamos en Hylics 1, solo con la gran diferencia que en este caso las tierras son más extensas y los océanos más reducidos, reforzando la idea de que quizá es una versión anterior del planeta visto en Hylics y además la continuación del juego anterior. Incluso podemos encontrar algunos seres en este mundo e incluso estructuras geométricamente construidas, siendo quizá los últimos vestigios humanos. Al final del juego, el protagonista activa la máquina y el planeta es destruido o borrado de alguna manera. Muy probablemente ese mundo primigenio de Asmosnos no sería borrado como tal, sino más bien transformado de alguna manera. En Fishing Club, el siguiente juego, seguimos a un grupo de personajes bastante curiosos. Este juego como tal no tiene mucho sentido en realidad, pero presenta elementos a tomar en cuenta. Tenemos una chica azul, similar a Somsnosa, y además también se utiliza el recurso de una bomba, en este caso una bomba nuclear. Nuevamente vemos un mapa similar al que veíamos en el juego anterior, pero en este el océano ha crecido bastante, que incluso ha provocado que muchas criaturas marinas como calamares gigantes lo dominen. El juego termina con el protagonista atacando a uno de estos calamares gigantes con la bomba nuclear. Después, el siguiente juego llamado Somsnosa utiliza el mismo estilo que el juego anterior, incluso muchas criaturas siguen apareciendo. Acá el mapa se ha reducido más a pesar de que ya no hay criaturas marinas. La trama de este juego nunca se explica, pero es similar al anterior. En este vemos otra chica azul, similar a la del juego anterior, siendo quizá un ancestro de Somsnosa, además de un ser amarillo que recuerda también a una especie de Proto-Wayne. El final de este juego es
probablemente el más curioso, pues el grupo enfrenta a un enemigo extrañísimo, pero también a una especie de niño con características bastante similares que recuerdan bastante a una especie de Chibi niño o algo así. Aún así, este pequeño niño es vencido y el juego termina. Luego de esta etapa extraña en el mundo, encajarían bastante bien los juegos de Melter, Fishbowl y Mul de la Mulom, 3 juegos en donde vemos mundos oscuros, con protagonistas míticos que recuerdan a héroes de leyendas antiguas, con esa aura mística y surreal, siendo quizá estos los juegos que cuentan las primeras leyendas de héroes antiguos. Estos juegos no aportan mucho realmente al lore, pero la estética dice bastante, ya que es similar a los minijuegos que vemos en Hylics 2, por lo que se puede asociar fácilmente a esa época de los sabios que se nos menciona en este juego. Weird Egg and Crush Finger es el siguiente juego y también aporta mucho al universo que poco a poco se va formando. Este es muy simple, pues controlamos a la mano gigante que aparecía en Beachcomber, la cual aplasta un huevo y de este surgen pequeñas criaturas. Podemos elegir si aplastar a estas criaturas o dejarlas vivas, pero pronto aparecen los cráneos rojos que podemos ver también en Hylics 1, siendo quizá estos el resultado de la bomba atómica utilizada en Fishing Club. Estos matan a todo ser que tocan y el juego va de eso. Acá lo interesante es que transcurre en una pequeña isla similar a las que podemos ver en Hylics, y además la presencia de los enemigos de Hylics, siendo quizá este juego más cercano a la época de Hylics contemporánea, siendo esta la continuación directa de Somsnosa. El siguiente juego, Lulabi, nos aporta una visión diferente, pues en este somos alguien el cual está jugando una máquina arcade. Acá lo interesante es que el juego está hecho en blanco y negro, similar a como Journalier y Beachcomber estaban hechos, por lo que se puede deducir que el juego es cercano a esas épocas, y yo lo pondría como perteneciente a una época posterior a Beachcomber. Y por otro lado, la arcade y las manos que juegan tienen color, por lo que Lulabi es contemporáneo a Weird Egg y probablemente a Hylics 1. Luego vendré a Hylics 1, del cual ya conocemos prácticamente su historia, y en este seguimos al grupo de héroes los cuales se enfrentan a Chibi, el cual ha hecho que las personas no puedan hablar y además los ha hecho transmutar a criaturas grisáceas similares a las que vimos desde el inicio de la historia. Podemos ver el resultado de todos los cambios hechos en la Tierra, con algunos elementos y rastros que dan pie a poder suponer que esta tierra es más antigua de lo que podemos imaginar, como inodoros, burritos, televisores, etc. Acá, atando algunos cabos sueltos, podemos decir que Wayne probablemente sea un ser evolucionado del protagonista de Asmosnos, que Chibi es quizá aquel niño que enfrentamos en Somsnosa, o al menos un ser venido de este. Además, la aparición de los cráneos rojos nos dejan ver que el mundo de Hylics 1 ha llegado a un nivel de deformación total que solo es explicado mirando en retrospectiva. Finalmente, esta teoría terminaría con Hylics 2, en donde se narra toda la travesía que este nuevo Wayne debe hacer para terminar de una vez por todas con Chibi, y además definir el destino milenario que la Tierra ha experimentado. Si esta teoría es correcta, Hylics no es simplemente un RPG surrealista, es el final de un cosmos mutante que Mason ha estado construyendo pieza por pieza durante más de una década, un universo condenado desde Journalier y finalmente transformado por Wayne en Hylics 2, donde los patrones visuales, los símbolos, los nombres y el propio panorama son fragmentos enrevesados que solamente logran encontrar una especie de sentido al mirar el macrocosmos hecho por Mason, un macrocosmos construido desde el orden llevado hasta el desorden absoluto, que solamente puede ser llevado a un desorden aún más grande e inimaginable, un desorden que da orden al mundo. El caminante lunar ruge sus alas para olvidar fatiga, el hombre pez sonriente camina en la cúspide estrafalaria universal, la bestia solar nada entre las sábanas de estrellas, el caballero amarillento convoca en sus ojos brillos transfigurados de arena. La mujer azulada llora nubes de desesperación,
El anticuario universal reencarna el pasado del cosmos, el caballero flotante sangra cabezas de milenios carmesís, el héroe lunar resurge vigoroso entre fugacidades. El caminante lunar fallece innombrable e irreplicable. Las alas solares mojadas en fango, el cardumen lo moldean. En el presagio del fin de los días, recuerdo la lógica entonces, lógica perdida en el sinfín de los tiempos deformados. En el sinfín de los tiempos deformados. Ha terminado el ritual de la luna, mi querido espectador. Ahora estás listo para hacer uno más del culto. Espero que hayas entendido bien todos los conceptos y leyendas que te he presentado el día de hoy. Recuerda que siempre puedes volver a iniciar el ritual si algo no te ha quedado claro, pero ahora eres parte del culto a la luna. Hylics es un juego bastante profundo e interesante, el resultado de una leyenda antigua que poco a poco se ha construido y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la propia existencia. Es un juego sumamente interesante y sí, original. Sin nada más que añadir, yo soy Uzi Banana, gran maestre del culto lunar, y nos vemos en otro ritual. Adiós, querido hermano.